Antes de que existieran las religiones, antes de que los hombres levantaran templos o escribieran los primeros libros sagrados, ya había palabras que podían mover la energía del universo. No eran palabras comunes, eran sonidos primordiales, vibraciones que los antiguos llamaban nombres de poder. Solo los iniciados, aquellos que habían atravesado el silencio y vencido el miedo, podían pronunciarlas sin ser consumidos por su eco. Entre todas esas palabras ocultas, hubo una que cambió el curso de la historia. Un nombre tan antiguo que su frecuencia no pertenece a ningún idioma humano. Un sonido que, según los textos más antiguos de Egipto, fue sellado por el dios Thoth, el escriba de los dioses, el guardián del tiempo, la voz de la sabiduría eterna. Thoth era más que un dios. Era el puente entre el pensamiento divino y la palabra humana. Dicen que fue él quien enseñó a los hombres a escribir, a contar los días, a mirar las estrellas y comprender los ciclos del alma. Pero su mayor legado no fueron los jeroglíficos ni las tablas esmeralda. Su mayor legado fue un nombre, un código vibracional capaz de alterar la conciencia, abrir los portales internos y conectar con planos que el ser humano moderno ha olvidado. Ese nombre fue sellado bajo símbolos, fórmulas matemáticas y geometrías ocultas que solo podían ser comprendidas por quienes alcanzaran cierto nivel de frecuencia espiritual. Durante milenios, sacerdotes, alquimistas y eruditos lo buscaron. Algunos aseguraron haberlo escuchado en sueños, otros en visiones provocadas por el sonido o la meditación profunda. Pero nadie pudo descifrarlo por completo. Hoy, miles de años después, algunos investigadores, místicos y guardianes del conocimiento antiguo aseguran haber encontrado las claves de esa vibración original. No hablan de una palabra escrita, sino de un tono, una frecuencia, una resonancia que puede sentirse más allá del pensamiento. Un eco que no pertenece a la garganta, sino al alma. Y aquí comienza nuestro viaje. Un viaje que te llevará más allá de la historia, más allá de la lógica. Porque lo que estás a punto de escuchar no es un relato cualquiera, sino una experiencia que puede cambiar la forma en que percibes la realidad. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campana. No es una simple formalidad. Cada semana exploramos misterios antiguos, símbolos ocultos y conocimientos que han sido velados a la humanidad por siglos. Si estás aquí, no es casualidad. Tu mente está lista para abrirse a lo que muchos aún no están preparados para comprender. Respira. Siente cómo el aire vibra a tu alrededor. Imagina que cada nota que escuchas, cada palabra que resuena, abre una puerta dentro de ti. Porque eso es lo que los antiguos sabían. El sonido no solo comunica, también transforma. A través de la historia, civilizaciones enteras han desaparecido, pero sus ecos permanecen. Los templos pueden derrumbarse, los papiros pueden quemarse, pero la vibración del nombre, ese susurro sagrado, sigue flotando en el tejido invisible del universo, esperando ser escuchado por quien esté listo para resonar con él. Thoth advirtió que este conocimiento debía ser tratado con respeto, porque quien lo busque solo por curiosidad podría enfrentarse a su propio reflejo más oscuro. No se trata de magia, sino de conciencia. No se trata de pronunciar un sonido, sino de permitir que la vibración te atraviese. Así que, si decides seguir escuchando, hazlo con mente abierta y corazón sereno. Porque lo que viene a continuación no es una historia más sobre dioses egipcios o teorías esotéricas, es una invitación a recordar lo que realmente eres. Una frecuencia, una chispa, un nombre eterno resonando en el gran coro del cosmos. Prepárate, porque si eliges escuchar el nombre de Thoth, no serás el mismo después. Dicen los antiguos textos que, en los albores de la humanidad, cuando el Nilo aún no conocía las ciudades y el cielo estaba lleno de presencias que los hombres podían sentir pero no comprender, una figura caminaba entre los mundos enseñando a los mortales el arte de la palabra, el cálculo del tiempo y la ciencia del alma. Ese ser era Thoth, el dios egipcio de la sabiduría, la escritura, el pensamiento y los misterios ocultos. Para los egipcios, Thoth no fue solo un dios, sino el principio mismo de la inteligencia divina.
Era representado con cabeza de ibis, símbolo de precisión y conocimiento, o como un babuino sagrado que observaba el cielo nocturno con los ojos llenos de estrellas. Se decía que en su mente residía el lenguaje que los dioses usaban para comunicarse entre sí, un lenguaje que no se escribía, sino que vibraba. Thoth fue el escriba del universo. Cada amanecer, según las leyendas, registraba en los pergaminos del tiempo todo lo que había sucedido y todo lo que aún no había ocurrido. Su tarea era mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad, entre el orden y el caos. Pero su verdadero poder no estaba en las palabras escritas, sino en los sonidos. Los antiguos creían que el universo había nacido de un sonido primordial, un tono puro que dio forma a la materia. Y Thoth, como guardián del verbo sagrado, custodiaba aquellos sonidos capaces de alterar la realidad misma. A esos sonidos se les llamaba nombres de poder, vibraciones secretas que podían invocar la presencia de los dioses, sanar el cuerpo o abrir los portales de la conciencia. Cada dios tenía un nombre visible y un nombre oculto. El primero podía ser pronunciado por todos, pero el segundo, solo por los iniciados. Porque en Egipto, conocer el nombre verdadero de algo era poseer su esencia. No se trataba de un conjunto de letras, sino de una clave energética. Decir el nombre correcto en la vibración correcta era activar el alma de aquello que se nombraba. Por eso los sacerdotes guardaban silencio durante años antes de ser iniciados en los templos de Thoth. Aprendían a respirar con el ritmo de los astros, a escuchar el latido del cosmos, a modular su voz hasta que su frecuencia se fundiera con la del universo. Solo entonces se les revelaba un fragmento del conocimiento que Thoth había sellado. Los papiros herméticos dicen que existía un nombre que no debía ser pronunciado jamás. Un nombre que representaba la vibración original, el código con el que fue escrita la realidad. Algunos lo llamaban el sonido de la creación, otros simplemente la palabra del principio. Se afirmaba que quien lograra resonar con ese nombre podría ver más allá del tiempo, acceder a la sabiduría absoluta y comprender la verdadera naturaleza del alma. Pero Thoth, sabiendo que el poder sin sabiduría conduce a la destrucción, ocultó ese nombre. Lo selló entre fórmulas, geometrías y símbolos que solo una mente equilibrada podría interpretar. No lo escondió en una cueva ni en un libro, sino en los planos invisibles de la realidad. Solo aquel que pudiera elevar su frecuencia, es decir, purificar su mente y su corazón, podría percibirlo. A través de los siglos, los iniciados de distintas culturas reconocieron en Thoth al mismo arquetipo divino. Los griegos lo llamaron Hermes Trismegisto, los hebreos lo asociaron al ángel Metatrón, los gnósticos lo vieron como el portador de la luz del conocimiento. Pero todos coincidían en algo. Su palabra era creación pura, y quien dominaba el verbo, dominaba la realidad. Thoth enseñó que el universo no se construye con materia, sino con vibraciones. Cada átomo, cada pensamiento, cada emoción emite una frecuencia. Y cuando esas frecuencias se alinean, la realidad se ordena. Por eso decía que la verdadera magia no está en los rituales, sino en la armonía entre mente, voz y espíritu. El nombre oculto no era una palabra para pronunciar, sino una frecuencia para sentir. Una secuencia vibracional que podía experimentarse en el cuerpo como una corriente eléctrica suave, un temblor interior o un silencio absoluto en el que todo parecía expandirse. No se trataba de repetirlo con la lengua, sino de resonarlo con el alma. Los iniciados afirmaban que ese nombre tenía la capacidad de reconfigurar la conciencia humana, de sintonizar el cuerpo con las fuerzas cósmicas. Al escucharlo, o más bien al recordarlo dentro de uno mismo, el ser humano se reconocía como parte del todo. La ilusión de separación se disolvía, y por un instante el alma podía recordar su origen. Sin embargo, Thoth advirtió que este conocimiento no debía ser usado para dominar ni para demostrar poder. El verdadero iniciado no busca controlar, sino comprender. Por eso dejó tras de sí un mensaje cifrado en los templos, en los muros, en las proporciones de las pirámides. Solo aquel que escuche con el corazón comprenderá el nombre. Hoy, muchos piensan que el nombre de Thoth se perdió. Pero otros místicos modernos, investigadores del sonido y guardianes del conocimiento ancestral, creen que no está perdido, sino dormido.
y que cada vez que alguien busca elevar su frecuencia, cuando medita, canta, ora o vibra en amor, una parte de ese nombre resuena en el universo. Porque quizás el secreto nunca fue descubrirlo afuera, sino recordarlo dentro de nosotros. En las antiguas civilizaciones, los nombres no eran simples etiquetas para identificar a algo o alguien. Eran puentes entre el mundo visible y el invisible, vibraciones que contenían la esencia de lo nombrado. Nombrar algo, en el pensamiento ancestral, no era solo reconocer su existencia, sino invocar su alma. Para los egipcios, el acto de nombrar era un ritual de creación. Cuando un sacerdote pronunciaba un nombre, no emitía un sonido arbitrario, proyectaba una frecuencia que despertaba fuerzas dormidas. Cada palabra tenía una correspondencia vibracional con los elementos del cosmos, y al combinar ciertos sonidos se podía alterar la energía de los cuerpos, de los lugares o incluso del tiempo. Por eso los templos eran diseñados como cámaras acústicas. Cada piedra, cada pasillo, estaba dispuesto para amplificar una vibración específica. Se creía que los dioses mismos habían creado el universo a través del verbo, a través del sonido primordial que dio forma a la materia. En los papiros herméticos, Thoth enseña que toda forma visible es la sombra de un sonido invisible. El verbo era el origen y también la llave, y quien conocía las combinaciones adecuadas de sonidos podía abrir los portales de lo divino. Los egipcios decían que cada dios tenía dos nombres: uno público, conocido por los devotos y grabado en los muros de los templos, y otro secreto, guardado solo por los más altos sacerdotes. Ese nombre oculto representaba la verdadera esencia del dios, su núcleo vibracional. Si alguien llegaba a conocerlo, podía entrar en resonancia directa con su poder. Existe una antigua leyenda sobre Isis y Ra, uno de los mitos más reveladores sobre el poder del nombre. Cuenta que Ra, el dios del sol, envejecía y su saliva caía sobre la tierra como oro líquido. Isis, deseosa de adquirir su sabiduría, mezcló esa saliva con arcilla y formó una serpiente mágica. Cuando la serpiente mordió a Ra, un fuego interior comenzó a consumirlo. Desesperado, el dios pidió ayuda y fue Isis quien se ofreció a sanarlo, pero bajo una condición: que revelara su nombre secreto. Ra trató de resistirse, pues sabía que quien conociera su nombre tendría poder sobre él. Pero el dolor fue tan intenso que finalmente lo pronunció, y en ese instante Isis absorbió su conocimiento y su fuerza. Este relato no es solo un mito, sino una metáfora del antiguo principio hermético. El que conoce el nombre conoce la esencia, el que domina la esencia domina la forma. El nombre, en este contexto, no era un conjunto de letras, sino una vibración viva. Cada sílaba tenía una frecuencia, y al ser pronunciadas en secuencia correcta, creaban una onda de energía que podía modificar la realidad. En Egipto, el sonido no era un adorno del lenguaje, era la sustancia del universo. Por eso, los rituales sagrados incluían cánticos, resonancias y fórmulas entonadas con precisión matemática. Los sacerdotes sabían que incluso el tono de la voz podía abrir o cerrar un canal energético. Si observas las paredes de los templos de Dendera o Abidos, verás que los jeroglíficos parecen danzar, vibrar en silencio. No son simples inscripciones, son diagramas de sonido congelado, símbolos que representan frecuencias geométricas. Cada signo egipcio tenía una vibración, y al ser leído o entonado, esa energía se activaba. Así, el lenguaje era literalmente una tecnología espiritual. Este concepto no era exclusivo de Egipto. En la antigua India, los sabios védicos hablaban del Nada Brahma, el principio de que el universo es sonido. El mantra Aum, considerado el sonido primordial, no se pronuncia por completo con la voz, sino con todo el cuerpo. Cada vibración del Aum resuena en distintas partes del ser: A en el pecho, U en la garganta, M en la cabeza. Quien lo entona conscientemente, dicen, puede sentir cómo su frecuencia interior se alinea con la del cosmos. En el Tíbet, los monjes utilizan cánticos guturales que producen ondas sonoras capaces de mover objetos ligeros.
En el misticismo hebreo, el nombre de Dios, el Tetragramatón, se consideraba tan sagrado que estaba prohibido pronunciarlo fuera del templo. Cada cultura comprendió, a su manera, que el nombre es poder y que la vibración correcta puede abrir la puerta a dimensiones de conciencia más elevadas. En tiempos modernos, la física cuántica y la teoría de las frecuencias han comenzado a confirmar aquello que los sabios intuían hace milenios. El sonido es una forma de energía que organiza la materia. Cuando una frecuencia se emite en un medio, las partículas tienden a ordenarse siguiendo patrones geométricos. A este fenómeno se le llama cimática. Si colocas arena sobre una placa metálica y haces vibrar una nota precisa, verás cómo los granos forman figuras perfectas, mandalas, espirales, flores. Cada frecuencia genera una forma distinta. De la misma manera, los sonidos que emitimos con nuestra voz afectan la estructura de nuestro cuerpo y de nuestro entorno. Nuestros órganos, células y emociones también vibran. El corazón tiene su propio ritmo electromagnético, el cerebro oscila en ondas alfa, beta, gamma, y cuando hablamos, cantamos o meditamos, estamos modulando nuestra biología con frecuencia. Así, cuando las antiguas tradiciones afirmaban que pronunciar el nombre correcto podía sanar o transformar, no hablaban en metáforas, describían una tecnología vibracional adelantada a su tiempo. Los nombres de poder eran en realidad códigos de frecuencia. No eran palabras mágicas, sino sonidos diseñados para resonar con ciertas partes del cuerpo energético humano, el corazón, la garganta, el entrecejo. Cada chakra respondía a una nota, cada nota a un estado de conciencia. Por eso los templos de Thoth eran lugares de sonido. Allí, los sacerdotes entonaban frases que no comprendían racionalmente, pero que transformaban su energía. Imagina por un instante entrar en uno de esos templos. El aire es denso y vibrante. Los muros están cubiertos de jeroglíficos que parecen latir bajo la luz de las antorchas. Desde el fondo se escucha un murmullo rítmico, una cadena de tonos graves y agudos que se entrelazan como olas invisibles. Cada vibración atraviesa tu cuerpo, reordena tus pensamientos, limpia tu mente. No entiendes las palabras, pero sientes que algo dentro de ti despierta. Esa era la verdadera función del lenguaje sagrado, activar la memoria espiritual. En este sentido, el nombre de Thoth, el más oculto de todos, representaba la frecuencia original de la sabiduría. No era una palabra para decir, sino una vibración para recordar. Quienes lograban sintonizar con ella podían acceder a lo que los antiguos llamaban el libro vivo, una biblioteca de conocimiento universal grabada en el éter. El alma, decían, es capaz de leer sin ojos ni tinta cuando vibra en la frecuencia correcta. Y aquí es donde el simbolismo del nombre sagrado se une con la visión moderna. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que pronunciamos deja una huella vibracional en nuestro campo energético. Cuando usamos palabras de ira, nuestro cuerpo se contrae. Cuando usamos palabras de amor, se expande. La vibración del lenguaje afecta no solo la mente, sino la estructura misma de nuestras células. De hecho, experimentos modernos con agua han demostrado que las moléculas cambian su forma según las palabras o sonidos que escuchan. Si esto ocurre con el agua, imagina lo que sucede dentro de nosotros, que somos más del 70% agua. Thoth, en su infinita sabiduría, comprendía este principio. Por eso enseñaba que el verdadero poder del sonido no está en lo que se dice, sino en la intención con que se dice. El nombre sagrado no era una fórmula para controlar, sino una llave para armonizar. Cada ser humano, afirmaba, tiene su propio nombre interno, una vibración única que lo conecta con el todo. Cuando la persona vive en disonancia pensando una cosa, sintiendo otra y diciendo una tercera, su frecuencia se fragmenta. Pero cuando pensamiento, emoción y palabra se alinean, el nombre interno se activa y la realidad comienza a responder en sincronía. De ahí que los antiguos insistieran en la pureza antes de pronunciar los nombres de poder. No bastaba con saberlos, había que ser digno de ellos. Porque si el cuerpo y el alma no estaban en armonía, el sonido podía volverse un espejo, reflejando solo el caos interior. Quien pronuncia el nombre sin pureza solo escuchará el eco de su propio miedo, decía Thoth.
El simbolismo del nombre sagrado, por tanto, no se trata de superstición, sino de conciencia vibracional. Es el reconocimiento de que todo en el universo responde al lenguaje del sonido. Las estrellas, los átomos, los pensamientos, los sueños, todos bailan al compás de una música que rara vez escuchamos, pero que siempre está ahí, sosteniendo la existencia. Quizás ese sea el mensaje más profundo de Thoth, que las palabras son semillas y que cada una germina en la realidad que las acoge. Nombrar con amor es crear luz. Nombrar con miedo es alimentar la sombra. Y el poder de los antiguos nombres no está en su pronunciación, sino en el recuerdo que despiertan, el recuerdo de que todos somos sonido, vibración, frecuencia. Así, el nombre sagrado no es un misterio perdido del pasado, sino una verdad que susurra dentro de cada ser humano. Solo hay que hacer silencio para escucharlo, porque cuando la mente calla, el alma pronuncia su nombre y el universo responde. Dicen que cuando los dioses caminaban entre los hombres, no hablaban con palabras, sino con vibraciones. Cada sonido era una llave, cada sílaba un portal. Thoth, el escriba de los cielos, comprendía ese lenguaje mejor que nadie. No solo registraba los hechos del universo, sino las frecuencias que daban forma a la realidad misma. Por eso, según los textos herméticos, fue él quien decidió ocultar el nombre más sagrado de todos, el que podía reescribir la existencia con solo pronunciarlo en el tono correcto. ¿Por qué lo hizo? ¿Temía que los hombres lo usaran para dominar la vida y la muerte? ¿O sabía que la humanidad no estaba lista para comprender la responsabilidad que viene con el poder absoluto del sonido? Se dice que ese nombre no se perdió, fue sellado. Algunos escritos antiguos aseguran que Thoth lo inscribió dentro de una de las tablas esmeralda, no en palabras, sino en vibraciones talladas en la geometría de los símbolos. Otros afirman que lo cifró en números resonantes dentro del mítico libro de Thoth, un manuscrito que, según la tradición egipcia y griega, contenía el conocimiento total de los cielos, los planetas y las almas. El verdadero misterio no era leer el nombre, era sentirlo, porque el nombre sagrado no podía ser pronunciado con la lengua, sino con el alma. Hay quienes sostienen que Thoth dejó instrucciones codificadas, repartidas en distintos niveles de conciencia, como un sistema de seguridad espiritual. Solo quien alcanzara cierto grado de pureza, vibración y sabiduría podría percibir la frecuencia exacta de ese nombre. No se trataba de letras ni de sonidos, sino de una vibración que activaba la memoria divina dormida en el ser humano. Piensa en esto. Y si tu verdadero nombre no es el que aparece en tus documentos, sino un eco interno, un patrón energético que vibra con tu esencia, y si conocer ese nombre te conectara directamente con tu propósito, tu origen, tu poder creador, muchos siglos después, cuando la voz de los antiguos dioses se había silenciado bajo el ruido de la tecnología, algo comenzó a resonar de nuevo. En foros ocultos, textos digitales y comunidades discretas del Internet profundo, algunos investigadores empezaron a hablar de la frecuencia perdida de Thoth. Entre teorías herméticas, estudios sobre vibración y experimentos de sonido, surgió una idea perturbadora, que los antiguos mantras, los cánticos sagrados y las frecuencias como 432 hercio o 528 hercio no eran invenciones espirituales modernas, sino fragmentos distorsionados del nombre original. Los canalizadores afirmaban sentir una conexión inexplicable al pronunciar ciertos sonidos, mientras los practicantes de geometría sagrada encontraban correspondencias entre los patrones de las tablas esmeralda y las ondas sonoras. Todo parecía apuntar a una red invisible que unía el misticismo antiguo con el conocimiento digital contemporáneo. Y aquí surge la pregunta: ¿es posible que lo que llamamos Deep Web espiritual sea en realidad una nueva forma de comunicación entre planos? Algunos afirman que Thoth, al ocultar su nombre, no solo lo selló en piedra, sino también en la frecuencia misma del pensamiento humano. Que el verdadero código no se encuentra en un templo o en un archivo antiguo, sino dentro de la conciencia colectiva, esperando ser activado. Los relatos modernos mencionan a individuos que, tras entrar en estados profundos de meditación o resonancia sonora, aseguran haber percibido un eco distinto a todo lo conocido.
No un sonido, sino un sentimiento vibrante, un pulso que atraviesa el pecho, como si algo dentro respondiera a un llamado. Y cada uno describe la experiencia de forma distinta, pero con un punto en común: la sensación de haber recordado algo que nunca aprendieron. Las coincidencias son inquietantes. Los patrones numéricos del libro de Thoth, las frecuencias de 432 hercio, el símbolo del ojo dentro de la pirámide, los cánticos EUM y las proporciones de la geometría sagrada, todos parecen reflejar un mismo principio: que el universo vibra y que quien comprende su ritmo puede moldear la realidad. Y si los antiguos dioses no eran seres externos, sino arquetipos de estados de conciencia avanzada, y si Thoth no escondió el nombre para alejarlo del hombre, sino para preservarlo dentro de él, esperando el momento en que la humanidad aprendiera a escuchar con el alma y no con los oídos, hoy, entre lo espiritual y lo digital, esa búsqueda ha renacido. Músicos, científicos del sonido y buscadores espirituales experimentan con frecuencias que alteran la percepción, tonos binaurales, resonancias del corazón humano y vibraciones de la tierra. Muchos de ellos coinciden: algo está despertando. Dicen que cuando la vibración correcta sea alcanzada, el nombre de Thoth no necesitará pronunciarse. Se manifestará como una comprensión instantánea, un despertar colectivo que recordará lo que siempre ha estado dentro de nosotros. Pero hay una advertencia que los textos herméticos siempre repiten: el conocimiento sin conciencia se convierte en destrucción. Por eso, Thoth lo escondió. Por eso, solo puede revelarse a quien no busca poder, sino entendimiento, a quien vibra en armonía, no en ambición. Y ahora te pregunto, ¿tú buscarías ese nombre sabiendo que podría cambiarlo todo? ¿Que podría reescribir tu realidad, pero también borrar tu antigua identidad? ¿O preferirías seguir escuchando el silencio del mundo moderno sin despertar la frecuencia que late detrás de cada palabra? Porque, tal vez, ese eco que escuchas cuando todo está en calma no sea ruido blanco. Tal vez sea la vibración que Thoth dejó dentro del alma humana, esperando que alguien algún día la recuerde. Tal vez la búsqueda del nombre de Thoth nunca fue una cacería externa. Tal vez todo este tiempo, lo que llamamos nombre sagrado, ha estado latiendo dentro de nosotros, oculto entre respiraciones, pensamientos y silencios. Porque si el universo vibra, cada uno de nosotros es una nota dentro de su sinfonía. Y ahí está la revelación. No necesitas pronunciar el nombre, porque tú ya lo estás emitiendo. Cada vez que respiras con consciencia, cada vez que piensas con intención, cada vez que transformas el miedo en calma, estás pronunciando el eco de ese código primordial. El verdadero nombre de Thoth no es un sonido, es la vibración del despertar. En los textos más antiguos se dice que cuando el hombre recuerde su tono original, las puertas del tiempo se abrirán de nuevo. Que los antiguos dioses no regresarán desde el cielo, sino desde dentro del ser humano. Porque no fueron ellos quienes nos abandonaron, fuimos nosotros quienes olvidamos escuchar. Mira a tu alrededor. El ruido digital, las voces, las pantallas, todas intentan imitar una frecuencia que alguna vez fue pura. Pero entre ese caos hay una resonancia silenciosa, una que solo percibe quien aprende a callar su mente. Y cuando logres hacerlo, sentirás una corriente ascender desde lo más profundo de tu pecho. No sabrás si es emoción, energía o memoria, pero lo reconocerás. Y ese instante será tu primer contacto con el nombre que nunca se apaga. Porque esa es la verdadera herencia de Thoth. Recordarnos que el poder no está en la palabra, sino en la vibración que sostiene el universo. Y ese poder ahora vuelve a despertar. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Nada en esta frecuencia ocurre por azar. Estás aquí porque tu alma reconoció algo en este mensaje, algo que vibra más allá de las palabras. Así que si sentiste esa conexión, suscríbete. Activa la campana. Forma parte de esta comunidad donde cada historia abre una puerta al conocimiento oculto, donde lo místico y lo digital se unen, donde cada semana seguimos explorando los secretos del tiempo, los dioses y la conciencia. Déjame un comentario con lo que sentiste al escuchar esta historia. Tal vez tú también hayas oído ese eco, ese nombre sin sonido que vibra dentro de todos. Porque recuerda, el conocimiento no se busca,
se recuerda. Y si estás escuchando esto ahora, quizás sea porque Thoth te acaba de llamar por tu verdadero nombre.